Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Oh, gozo. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Espero que estén bien en sus casas, en sus hogares. Vamos a este momento vamos a iniciar una serie de estudios con un material diferente para la escuela dominical. Pero antes de iniciar con la clase vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para esta mañana y posteriormente les quiero presentar el material que vamos a estar utilizando para esta clase de escuela dominical. Oremos, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias por la oportunidad tan grande que tú nos das, Señor, de poder llegar hasta los hogares, a las casas de cada uno de mis hermanos. Y Padre Celestial, el que la familia pueda reunirse en este momento para aprender un poco más de tu palabra, Señor, y entender los tiempos que estamos viviendo. Te pedimos, Señor, que tú nos asistas, que tú derrames de tu gracia, que nos des sabiduría y entendimiento para poder explicar, Señor, lo que el estudio de hoy quiere decirnos a la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús vamos a dar inicio, Señor. Amén. Mis hermanos, en la escuela dominical, en la clase de adultos, y creo que también los jóvenes van a estar llevando este nuevo material que vamos a ver hoy como una introducción solamente para lo que será los estudios de aquí en adelante. Y como siempre estaremos basados en la palabra de Dios, estaremos basados en la Biblia y nos estaremos apoyando con un libro que se llama El Fin. Se los quiero mostrar, tal vez ustedes lo tengan en su biblioteca. Tal vez por ahí lo han visto guardado. Si usted lo tiene, pues es oportunidad para que usted lo saque y pueda seguirnos en las lecciones que vamos a estar estudiando estos domingos en la escuela dominical. Si usted no lo tiene y quiere tenerlo a través de PDF, bueno, puede hablar usted con su pastor, el hermano Misael, y él tiene en PDF, en ese formato, este mismo libro que se les puede hacer llegar a ustedes para que nos sigan en las clases de escuela dominical. Muy bien, vamos a iniciar. El título del libro se llama El Fin. Y empieza este material con una pregunta que trae aquí en la parte inferior, que dice: ¿cómo enfrentamos el fin del tiempo y el principio de la eternidad? Sobre eso vamos a estar hablando en estas clases. Son preguntas muy importantes, son preguntas que nos hemos hecho y sobre todo, hermanos, hay dos preguntas que recurrentemente nos hacemos, que recurrentemente nosotros traemos a la memoria y a veces las comentamos con otras personas, las hablamos con otras personas. Una de esas preguntas que siempre nos podremos estar preguntando es: ¿cómo será nuestra muerte? ¿Usted ha pensado en cómo será su muerte? Yo lo he pensado y déjeme decirle que hubo un tiempo en el que yo le decía al Señor: Señor, dame determinados años solamente y después de esto, Señor, si tú quieres llamarme a tu presencia, pues estaría yo dispuesto. Y sabe, llegó ese tiempo, llegó la edad, llegó los años que yo le pedí al Señor y ya los rebasé. Y la verdad es que no deseo irme todavía. Y como que cambia la perspectiva después de que uno ve el cumplimiento de los años que uno le está pidiendo al Señor. Pero es una pregunta frecuente: ¿cómo será nuestra muerte? Otra pregunta que normalmente nos hacemos es: ¿cómo será el fin del mundo? Todos tenemos ciertas ideas y nos imaginamos cómo pudiera darse el fin del mundo. Ninguno de nosotros tiene una claridad acerca de estas cosas. Muchos han pensado en otros tiempos que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina, como tal vez hoy, a través de esta
pandemia que estamos viviendo podamos suponer, podamos pensar, incluso comentar que a lo mejor el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. ¿Verdad que son preguntas que nos hemos hecho en algún momento? Y esto es algo muy natural y muy normal. Pero déjenme comentarle lo que dijo uno de los teólogos más prominentes de la Iglesia de Nazareno, que es el hermano, o que fue el hermano Orton Wiley. Él decía lo siguiente, cuando trataban de tocar estos temas y le pedían a él su opinión, qué era lo que él pensaba. Él tenía un comentario muy bonito que decía, no son sabios ni reverentes los que hablan con tal seguridad que excluyen el pensamiento sincero de estudiantes de la Biblia que sostienen ideas diferentes. Y tenía mucha razón, porque mucha gente ha hablado acerca del fin del mundo como creyendo que tienen la verdad absoluta. Hay muchos escritores que escriben del tema argumentando que sus pensamientos, sus razonamientos son los únicos verdaderos en cuanto a esto. La verdad es de que nadie de ellos tiene con certeza, con seguridad, cómo ocurrirán las cosas. Así que el maestro de teología Orton Wiley, él decía, es una falta de respeto dar o decir con toda seguridad que solo nuestros pensamientos son correctos y los pensamientos de otros estudiosos de la Biblia no son correctos. Tenemos que tener cuidado al respecto. Lo cierto es que las Escrituras nos dicen lo suficiente como para proveerle a la iglesia una esperanza gloriosa. Pero los eventos nunca se pueden explicar sino hasta que la profecía llega a ser historia. Y vemos los hechos claramente en relación a la historia. Hace unos domingos yo predicaba en Semana Santa acerca de Isaías 52 y 53. Y yo comentaba cómo me sorprendía que la profecía de Isaías fuera tan explícita y tan llena de detalles en cuanto al siervo sufriente de Jehová, refiriéndose al Señor Jesús y el sufrimiento que él tuvo en la cruz. Y nosotros ahora, después de muchos años, después de muchos siglos, vemos que la profecía estaba apegada completamente a lo que realmente sucedió. Y es fácil entenderlo porque ya la profecía fue historia. Pero póngase a pensar en los contemporáneos de Isaías. Cuando escucharon hablar de esta profecía, tal vez ellos no entendían absolutamente nada de lo que estaba hablando Isaías. Bueno, algo muy parecido sucede hoy en nuestros días. Muchos hablan acerca del fin del mundo y dan sus versiones o dan sus profecías incluso, pero no tendrán sentido para nosotros hasta que no haya sido parte de esta profecía ya de la historia. Es importante considerar entonces estos aspectos. Sabe, hermano, todo en esta vida tiene fecha de caducidad. Nosotros estamos acostumbrados a cuando vamos al autoservicio, al supermercado y vemos los productos que hay ahí y buscamos inmediatamente la fecha de caducidad para saber qué es lo que estamos comprando. Pero también a veces cometemos grandes errores. Pensamos que somos eternos. Pensamos que donde yo trabajo puedo pasar ahí toda mi vida, incluso puedo llegar a partir y estar en la misma empresa en la que inicié a trabajar. Pero lo cierto es que todo tiene fecha de caducidad. Nuestra vida tiene fecha de caducidad. Nuestro trabajo tiene fecha de caducidad. Muchas cosas en nuestra vida tienen fecha de caducidad. La Biblia nos habla de cosas eternas. La Biblia nos habla acerca, por ejemplo, de que hay una vida eterna
que Jesucristo ofrece. También la Biblia nos dice que el cielo y la tierra pasarán, es decir, llegará la fecha de caducidad aún para el cielo y para la tierra. Pero a la vez la Biblia nos dice que las palabras del Señor Jesucristo, estas no pasarán, son eternas. Pero mientras nosotros estamos en este mundo, todos tenemos fecha de caducidad. En otras culturas, en tiempos antiguos, queriéndose aferrar a la eternidad, hacían cosas con la gente que apreciaban o con los gobernantes que para ellos eran muy importantes y buscaban la manera de que ellos entraran en una eternidad para la gente que quedaba poder tener paz en sus corazones. Es así que las pirámides, por ejemplo, de Egipto eran usadas para sepultar ahí a los faraones, a los reyes que ellos tenían, y el pueblo encontrar de alguna manera paz para sus vidas, porque ahí estaban sus gobernantes amados y queridos, sepultados en esos lugares, embalsamados tal vez. Y bueno, en otras culturas tienen otra forma de practicar o de querer hacer que sus seres amados, queridos, sean perpetuos, estén por una eternidad. Pero la verdad es que todo tiene fecha de caducidad. Cuando nosotros estamos hablando, hermanos, acerca de nuestra propia vida, tenemos que entender que un día vamos a partir. Un día ya no estaremos aquí. Hoy en nuestros días estamos viendo cómo tanta gente ha estado muriendo alrededor del mundo a causa de esta pandemia. Y tenemos que pensar, hermanos, cómo será también nuestra partida. Sabe, a veces tenemos el gran deseo de vencer la muerte. Y a pesar del deseo de vencer la muerte, la esperanza de sobrevivir se hizo realidad solo cuando Jesucristo vino al mundo. Mientras los cristianos permanecían de pie contemplando las nubes y esperando que retornara el Salvador, ustedes recuerdan en esa ocasión cuando Jesucristo se despide de sus discípulos. A partir de ahí se desarrolló el sentido de un glorioso fin de la historia. ¿Y por qué? Porque Jesucristo les dijo que Él se iría. Pero aparece por ahí un personaje al lado de los discípulos que lo están viendo partir y les dice este personaje, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y esperamos ese fin de la historia, cuando Jesucristo vuelva por los suyos, vuelva por su iglesia. Es un fin glorioso que todo cristiano anhela. Y esto nos lleva a pensar en que en muchos tiempos diferentes ha sido el deseo y ha sido el anhelo de muchos creyentes y no creyentes del retorno del Señor Jesucristo. Incluso ha habido quienes se han atrevido a poner fechas en las cuales ellos han creído que Jesucristo vendrá. Muchos han hablado acerca del fin del mundo y han hecho sus pronósticos tocante a los tiempos en que será. Otros han dado fechas exactas cuando ocurrirá la venida del Señor Jesús. Otros se han apartado de las comunidades o de las ciudades para esperar el fin del mundo aisladamente. Pero no siempre todos tienen la razón. Todos ellos han fallado. Recuerdo una vez, viniendo de una asamblea mundial de Indianápolis, pasamos por un lugar que se llama Waco. Y a lo lejos se veía unos como almacenes muy grandes que estaban ahí. Y alguien de los que veníamos en el vehículo comentó, ahí fue donde David Koresh
se llevó a sus seguidores y allí esperaban el fin del mundo, y finalmente entraron en un pánico cuando la policía llega a ese lugar a querer rescatar a los que estaban con David Koresh, y se desató una balacera tremenda, y luego se prendió fuego a esos lugares y mucha gente murió. Muchos se han apartado a esperar el fin del mundo, llevando seguidores, llevando a aquellos que comparten esa idea con el líder. Y sabe, hermanos, todos ellos han fallado. No es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que la fecha, el día y la hora nadie la sabe, sino solamente Dios. Cuando hablamos de la segunda venida de Jesús, nosotros los creyentes tenemos que entender que el único que tiene el control sobre los tiempos es Dios, y el que sabe el momento propicio es Dios. Pero ¿por qué nos interesan los últimos tiempos? ¿Por qué nos interesa saber estos momentos? Bueno, esto tiene que remontarse a nuestro pasado, años atrás, y no hablo de muchos años atrás. Tal vez los que ya estamos un poquito avanzados en edad podamos recordar que antes conocíamos de los acontecimientos solamente a nivel local. Lo que pasaba en nuestra ciudad, lo que sucedía en nuestra ciudad, lo podíamos conocer inmediatamente a través de los periódicos. Pero rara vez sabíamos de los países lo que estaban viviendo en otras partes del mundo. Y los periódicos nos daban noticias de otros países, pero con un tiempo ya desfasado. Hoy las cosas han cambiado. Hoy todo es a nivel global. Hoy podemos, a través del televisor y de los medios de comunicación, internet y todo lo que hay, podemos saber exactamente lo que está pasando al otro lado del mundo en un tiempo récord, en un tiempo demasiado corto. Por eso es que los últimos tiempos toman un mayor interés, porque ahora tenemos mucha más información. Ahora podemos ver lo que sucede en los países del Medio Oriente, podemos ver lo que está sucediendo con esta pandemia en otras partes del mundo. Estamos tan saturados de información, tan llenos de información, que la verdad despierta en nosotros esa curiosidad por saber si estamos ya en los últimos tiempos. Algo muy significativo para muchas personas resultó ser el año de 1948. Y este año fue cuando Israel se estableció como nación en el Medio Oriente. Muchos tomaron este evento como el cumplimiento de las palabras de Jesús en el libro de Lucas, en el capítulo 21, versos 31 y 32, donde dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y saben, la gente ha estado al pendiente, los cristianos hemos estado al pendiente de lo que sucede con Israel. Y esto nos ha llevado también muchas veces a pensar que estamos ya en los últimos tiempos. Pero hay preguntas acerca de la interpretación de los eventos históricos. Preguntas importantes. Cuando hablamos de los tiempos finales, cuando hablamos de los eventos que están por suceder, nosotros usamos un adjetivo que es apocalíptico. Esta palabra describe la revelación de significados escondidos detrás de la historia. Hoy en nuestros días parece que muchas cosas que estamos viendo son apocalípticas, como que traen esos tintes apocalípticos que nos despierta la atención, que nos llama la atención.
Y mire, esto ha venido sucediendo a través de la historia. Ahorita hablaba yo que en el año 1948 resurgió la nación de Israel. Y esto tenemos que verlo a la luz de la promesa que Dios le hizo a Abraham, de hacer de él una nación. Y Israel ha tenido una historia muy tremenda desde su origen hasta el día de hoy. Pero también hay otro tipo de eventos, como es la década de 1990, cuando cae la Unión Soviética. Muchos pensaban que la Unión Soviética, y enlazándolo a los tiempos finales del mundo, muchos pensaban que esta Unión Soviética era el gran Satanás, ese que de donde saldría el anticristo. Pero ha caído en la Unión Soviética. Todos esos que interpretaban la historia y la unían o la relacionaban en cuanto al fin del mundo y a la segunda venida de Cristo, pues han quedado parados y han quedado detenidos porque no pasó, no sucedió. Ha habido otros eventos como en 1945, donde empiezan las amenazas de bombas nucleares y que se hacen realidad. Usted ha de recordar lo que sucede con Hiroshima, una ciudad grande que es destruida precisamente por las bombas nucleares que empiezan a usar las naciones como armamento. Y hoy en día las grandes potencias mundiales cada vez se preparan más y más en tener este tipo de armamentos. Incluso hoy se dice que hay muchos armamentos que son también de índole bacteriológico. Y todo esto nos habla acerca de que el fin del mundo se acerca. Pero debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado cuando nosotros analizamos todas estas cosas. Lo que ha estado ocurriendo desde un corto tiempo atrás en el espacio también le ha llamado la atención a mucha gente y los ha alertado y les ha hecho pensar que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Hemos oído años atrás acerca de que en el espacio está próximo a caer en la Tierra un pedazo de roca que se desprende del Sol y que chocará con la Tierra y producirá el final del mundo. Y cada vez que las temperaturas suben mucho, llegan temperaturas extremas, por ahí no falta quien diga es que ya está pronto a haber este choque entre esa parte del Sol que se va a desprender y la Tierra. Y lo enlazan inmediatamente con que el fin del mundo está cerca. Otros hablan del fin del mundo relacionándolo con el calentamiento global y con los cambios climáticos. Y bueno, la verdad es que hemos notado y hemos observado cómo estas cosas han estado sucediendo en nuestros días, al grado tal que se dice de Monterrey: si tienes calor, sal de tu casa y regresa a los 5 minutos y estará haciendo frío. Tenemos hoy en nuestra ciudad tanta variedad de clima que no nos permite saber exactamente cuál va a ser la temperatura que tendremos en los días venideros. Otros hablan acerca de enfermedades y pandemias, y hasta hace poco eran desconocidas, como es el cáncer, como es el SIDA, como es el COVID-19. Y hay quienes han pensado que de esta manera terminará el mundo, será el fin del mundo. Hubo un tiempo también en que hablaron de la clonación y decían, bueno, el hombre ha avanzado tanto que ahora es creador de vida y puede levantar un clon de un ser humano, de un animal, de todo esto. Y muchos pensaron, estamos llegando a los tiempos finales. La ciencia ha avanzado demasiado. El final está cerca. También tenemos que entender que todo esto apunta a un tiempo de tribulación en toda la tierra. Es cierto que están pasando todas estas cosas y tal vez vendrán otras más que habrán de pasar, pero cada día se va perfilando este mundo a
sufrir una tribulación sin precedentes. Hoy podemos hablar de tantos factores que también están afectando al mundo, como es la economía, y que vamos a ver las repercusiones por un buen tiempo. Cuando nosotros pensamos y analizamos todos estos asuntos y todas las preguntas que podemos hacernos, también tenemos que pensar en Dios, porque también el mundo ha cambiado acerca de lo que cree de Dios, de lo que piensa de Dios. ¿Sabe? Hoy la gente se pregunta si Dios todavía tiene el control de este mundo. Hay quienes se preguntan si será cierto que Dios es omnisciente, es decir, si Dios lo sabe todo. Hay quienes se preguntan también, ¿será que Dios es omnipresente? ¿Estará en todas partes? Otros preguntarán, ¿cuándo ocurrirá la segunda venida de Cristo? Otros más se preguntarán, ¿qué le sucederá a los que no vivan hasta el fin? Es decir, ¿qué va a pasar con aquellos que mueran antes del fin del mundo? Y otros pudieran preguntar, ¿qué va a pasar con aquellos que vivan cuando Cristo venga? Y bueno, hay tantas preguntas que hoy vive un mundo confundido acerca de lo que sabe de Dios, acerca de lo que conoce de Dios. Pero nosotros los cristianos, hermanos, no podemos darnos ese lujo de desconocer lo que Dios es, lo que Dios hace y lo que la palabra de Dios habla acerca de Él. Mire, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, dice la Escritura, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y finalmente dice el verso 18, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. La Biblia nos da, hermanos, lo que nosotros, la iglesia, necesitamos verdaderamente saber y conocer para que nos animemos, para que nos alentemos, para que nosotros seamos apoyo para aquellos que están viviendo en una incertidumbre y aquellos que tienen tantas dudas y tantas preguntas sobre Dios y sobre los tiempos finales. La Biblia nos arroja la luz necesaria. Hermano, no podemos nosotros hacer especulaciones acerca de las cosas que la Biblia no nos dice. Nosotros tenemos que guiarnos directamente por lo que está escrito en la palabra de Dios. Él nos ha revelado lo que nosotros necesitamos conocer y está a las manos de todo aquel que quiera tener en sus manos una Biblia y escudriñar la Escritura. ¿Dónde obtenemos las respuestas? Bueno, la gente busca respuestas de muchas partes. Hay quienes buscan las respuestas a sus interrogantes, a sus dudas, en los libros. Y encontramos libros no cristianos que hablan acerca del fin del mundo. Hay revistas que hablan acerca de cómo será el final de la humanidad. Y hay muchos libros que usted puede encontrar en las librerías seculares que tratan esta temática. Pero también es una temática que usted puede encontrar en libros que se venden en librerías cristianas. ¿Sabe usted que de cada 10 libros que venden en las librerías cristianas, 3 de esos libros hablan acerca de los tiempos finales? Esto nos dice que el 30% de los cristianos busca material que le ayude a entender lo que sucederá en los tiempos finales. Y aún en los libros cristianos hay que tener cuidado,
porque hay quienes tienen una visión futurista acerca de los últimos tiempos y hacen una interpretación de la Biblia o unas deducciones de la Biblia que muchas veces están erradas y no es exactamente lo que la palabra de Dios quiere decir. Debemos de tener cuidado al escudriñar los libros. Es bueno leer. Y entre más leemos, más se nos abren los ojos y el entendimiento. Pero debemos de saber qué leer. Hay otras formas de obtener respuesta a las preguntas y la gente las busca y parecen increíbles, pero hay quienes quieren encontrar las respuestas en Hollywood, en las películas de ciencia y ficción. Hoy en los últimos días, si algo vende Hollywood, son precisamente películas que hablen acerca de catástrofes y de cómo será que el mundo llegará a su fin. Y hay tantas teorías que Hollywood presenta. Y algunas tratan de pegarse un poquito a la Biblia, pero otros de plano están muy alejados. Solamente es producto de la imaginación de quien escribe estas películas. Otra de las formas que la gente busca para obtener respuesta a sus preguntas es a través de profetas. Es muy conocido un profeta que por muchos años lo he oído mencionar y es un hombre que se llamaba Nostradamus, donde mucha gente decía que las profecías de él se cumplían y sus profecías siempre tenían que ver con eventos catastróficos que iban a suceder. Pero la verdad es que también ha fallado mucho su profecía. Sin embargo, en estos últimos tiempos se levantan muchos creyendo tener la verdad en estos temas y se atreven a dar declaraciones muy alarmantes acerca de las cosas del fin del mundo. Tengamos cuidado con lo que oímos, tengamos cuidado con lo que vemos. ¿Sabe? Hay otras personas que buscan respuestas en los astros, con los astrólogos, y piensan que cuando los planetas se alineen, será el momento entonces propicio para la segunda venida de Cristo y para el fin del mundo. En fin, la humanidad busca respuestas en muchos lugares equivocados donde no va a encontrar la respuesta que se apega a la realidad y a la verdad. Otros más son seducidos por las sectas. Estas sectas que hablan acerca de una visión incluso hasta del cielo donde todos tendrán otras familias y tendrán varias esposas y tendrán una serie de cosas que la Biblia nada más no menciona para nada. Pero la gente prefiere creer eso porque le hace sentir que tal vez eso pueda suceder y ellos se sienten bien. Pero hermanos, muy seriamente les digo esto. La única respuesta verdadera que podemos encontrar se encuentra en la palabra de Dios. Lea su Biblia, hermano. Escudriñe su Biblia. ¿Quiere saber cómo será el final? ¿Quiere saber cuándo Cristo vendrá? Bueno, va a ser muy difícil que lo sepa. El mismo Señor Jesús no reveló eso, pero sí reveló acerca de las señales que se darían en los últimos tiempos. Hay una gran ventaja en que usted lea su Biblia. Si usted lee su Biblia y le pide al Espíritu Santo que le dé revelación y discernimiento sobre lo que está leyendo, sabe, el Espíritu Santo le ayudará a comprender las palabras que vienen en la Santa Escritura. Por eso es importante que nosotros, los cristianos, leamos la Biblia. Mire, los cristianos creemos que las respuestas a nuestras preguntas acerca de la muerte y del fin del mundo las encontramos solamente en la palabra de Dios. Sin embargo, por medio de Jesucristo, la Iglesia ha aprendido a depender del tiempo de Dios y no en ideas humanas. Es Dios quien tiene los tiempos para el fin del mundo
y para el regreso del Señor Jesucristo. ¿Habrá fin del mundo? La Biblia nos habla acerca de que habrá cielos nuevos y tierras nuevos. Entonces, hermanos, tenemos que escudriñar las Escrituras porque allí encontramos la verdad para nuestras preguntas. Dice Apocalipsis 22:20. Y con esto quiero terminar la introducción a esta serie de lecciones. Dice Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Entendemos que entonces estas palabras son de nuestro amado Señor Jesucristo. Y a nosotros los cristianos nos toca decir amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén. El Señor les bendiga. El Señor les guarde.